Pública es: ¿alcanza la declaratoria de emergencia como para hacer acciones prácticas, efectivas, y no sé si llamarles suficientes, para atender a las grandes demandas de el país en materia de salud pública? Señor ministro, gracias por aceptar este diálogo. Muy buenos días, el país le escucha. Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación para poder informar a la ciudadanía. Absolutamente, la declaratoria de emergencia va a atacar el principal problema de la crisis, objeto de la declaratoria, que es el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, dispositivos generales, en este caso la red de servicios de salud del Ministerio de Salud. Estamos en este momento con 3 estrategias que ya están funcionando. Para ello, el día viernes de la semana pasada, inmediatamente después de mi posesión, hemos iniciado con el abastecimiento de medicamentos utilizando el catálogo electrónico. Tenemos ya más de 780 órdenes de compra por 11.5 millones de dólares de los medicamentos que están catalogados, es decir, aquellos que ya tienen no solamente la identificación de la calidad, sino el precio y el proveedor, y que solamente hay que seleccionar, hay que comprar en la página electrónica del CERCOP, y con esto vamos a abastecer esos medicamentos, 169, hasta el mes para 8 meses, ¿no? Esos medicamentos ya empezaron a llegar, empezarán estos 15 días, y luego, de acuerdo a la orden de compra, irán llegando hasta noviembre. Lo segundo que hemos hecho es justamente el modelo de la compra por emergencia sanitaria. En este caso estamos comprando 443 fármacos del cuadro básico que no estaban catalogados todavía, que están siendo catalogados. Esto se llamó el día 12 de julio, y ayer, el 14, se recibieron 199 ofertas de proveedores nacionales e internacionales para la compra de medicamentos. Como es una compra de emergencia, el día de ayer y hoy estamos terminando la fase de calificación, y esta noche o el día lunes, dependiendo ya del avance del proceso, empezaremos la adjudicación. Esta adjudicación, como es de emergencia, tiene que ser entregada en 20 días, es decir, máximo hasta el 5 de agosto. Y por último, estamos haciendo el día de hoy el lanzamiento. En realidad empezamos ayer con las pruebas en el Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. Yo estoy en este momento en Guayaquil dirigiéndome al Hospital Abel Gilbert Pontón, en donde empezaremos ya el proceso de medicina cerca, es decir, la entrega de medicamentos a través de la red de servicios privados gratuitamente. Este modelo de externalización va a complementar, es decir, aquellos medicamentos que no tengamos, que no logremos por estos mecanismos, tenemos para hacerlo a través de este otro modelo. En este modelo, en cambio, estamos trabajando con prestadores externos, ¿no? Sí. Estos son las farmacias. Tenemos en este momento ya calificadas más de 1.100 establecimientos. Tenemos ya 4 convenios con las cadenas de Cruz Azul, Sana, Económicas y Farmacias Mía, y vamos a empezar de unos 323 medicamentos que esperamos llegar en el futuro. Empezaremos este día viernes en este hospital con alrededor de 81 farmacias que hay en Guayaquil que atienden a los 2 hospitales. Vamos a ir poco a poco, no queremos que esto falle, entonces vamos a ir analizando tanto con los técnicos informáticos, porque este es un sistema que se hace a través de una receta electrónica, de un código de barras, como con los técnicos químico-farmacéuticos, los administradores de los hospitales, para ver que todo funcione, y vamos a continuar luego en Cuenca, en Puerto Viejo y en Quito las siguientes 3 semanas, y una vez que
esté funcionando, lo pondremos en el resto del sistema. Estamos empezando con los hospitales más complejos, los que tienen más medicamentos. Perfecto. Permítame desagregar algunas preguntas sobre los temas que he mencionado. La emergencia nos dice entonces, sí sirve porque empieza a atacar el problema principal. Hay una serie de esos medicamentos que se han pedido por catálogo, que usted nos dice tardarán tal vez 8 meses, otros hasta noviembre. No tardarán 8 meses. Abastecemos para 8 meses. Abastecerá, perdón. Se empiezan a entregar esta quincena. Estos ya se empiezan a entregar. Ya, y es para los próximos 8 meses, pero entonces quiere decir... Nos abastece para 8 meses de necesidad. Perfecto. Quiere decir que con el tiempo adecuado habrá que hacer los nuevos pedidos para que no haya ese vacío que suele haber a veces y que hemos visto y experimentamos. Esa es la idea. Una vez que nos entregan el 5 de agosto los medicamentos de la emergencia, el 6 de agosto empezamos los nuevos procesos con tiempo para evitar que esto vuelva a suceder. Sí, porque las rémoras las vemos. El modelo de gestión de medicamentos para que con un sistema de inventario que no había, que ya sea un poco más actualizado, utilizando herramientas informáticas, ¿no? Claro, es un inventario ya universal, en lo que tiene que ver al Ministerio de Salud Pública, con modelos de cotejamiento de día a día del volumen de stock y de los flujos de consumo, a fin de hacer los controles necesarios para evitar desvíos o para evitar que por diferentes circunstancias se cause en un momento determinado un pequeño desabastecimiento que vuelva, porque fíjese, hay medicamentos que no pasa nada si no se suministran a tiempo, pero hay otros casos concretos de enfermedades catastróficas. Hemos visto algunas protestas en los últimos días que, bueno, sí pueden causar un perjuicio grave a la salud de la gente, ¿no? Así es. Hay otros medicamentos especiales, digamos, claro, ¿no?, que no entran en este proceso. Básicamente 3 tipos. Las vacunas de los niños, que ya hemos resuelto, eso se compra a través de la Organización Panamericana de la Salud. Igual, cuando llegamos, habían varias vacunas, recuerdan, las mamás no encontraban la pentavalente, el rotavirus. Esto ya lo tenemos arreglado hasta abril del 2023, ¿no? Y en diciembre empezamos un proceso regular. Lo mismo los medicamentos especiales de salud pública, por ejemplo, para pacientes con VIH, con tuberculosis, con lepra, las enfermedades especiales. Y ahí tenemos estos 2 grupos, ¿no? Las enfermedades oncológicas, claro, algunos medicamentos oncológicos y inmunosupresores están ya en la emergencia, pero otros que tienen mayor costo se financian con el famoso impuesto del 50% del impuesto de Solca, y esto ya están, la mayoría comprados en compra porque ya tramitamos el traspaso presupuestario. Y los 6 medicamentos judicializados, hemos enviado también los recursos a los hospitales, en el caso del Ministerio de Salud, que son medicamentos especiales que no están en el cuadro básico, que no existen en el país y que por una orden judicial hay que entregar. En el caso del Ministerio tenemos casi todos, hay algunos de ellos que está en proceso porque tienen que comprarse en el exterior. Igual ya se han cubierto los medicamentos para los pacientes con hemofilia. El problema que debemos de las protestas, etcétera, se refiere a demandas al Hospital Carlos Andrade Marín o al IES, que nosotros vigilamos, pero el Ministerio de Salud no tiene competencia sobre la gestión de los recursos y la ejecución dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Comprendo perfectamente. A ver, en cuanto al lanzamiento del sistema de medicinas externalizado, las farmacias, recuerdo que la semana en que se produjo el paro se iba a hacer ya un anuncio oficial, y esto que usted nos ha señalado, sucede en Guayaquil y sucederá pronto en Cuenca, Puerto Viejo y luego Quito, es como una especie de programa de piloto. Luego se extenderá no solamente a las farmacias y boticas que están en las cercanías de los hospitales de mayor demanda, sino a otros sectores del país. Aquí hay 2 cosas que son claves y cabe explicar, señor ministro. Una de ellas es cómo evitar que haya mal uso de las recetas, contrastar que las personas que lleguen a una
farmacia estén pidiendo los medicamentos que necesitan, que los empleen en su salud y no generar una especie de mercado negro, por un lado, y cómo también contar con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas para que el flujo de recursos a las farmacias sea constante y permanente. Hemos visto en otros momentos de la salud en el país que cuando los proveedores no se sienten suficientemente atendidos, o en este caso las farmacias a lo mejor no tienen la liquidez que les llega del Ministerio de Finanzas, se podría correr el riesgo de que no sigan surtiendo el servicio, y esto no estaría bien. Si es un programa que se concibe como parte de una política de Estado Nacional, tiene que haber el suficiente flujo de recursos para que también las personas que comercializan medicamentos y que van a prestar un servicio tengan también los suficientes flujos económicos. Sí, justamente con la experiencia de otros prestadores privados que hemos visto, nosotros recibimos una deuda de alrededor de 680 millones de dólares, desde algunas pequeñas deudas desde el año 2012, 14, pero la mayor parte desde el año 2016, para prestadores externos, dializadoras, clínicas privadas, Solca, junto a Guayaquil, y hemos cubierto ya hasta el momento cerca de 300 millones de dólares de la deuda, ¿no? ¿Hay una deuda pendiente todavía? Hay una deuda pendiente. En este momento la deuda lógicamente tiene que ser auditada. Tenemos ya auditados 100 millones de dólares que el presidente Lasso emitió un comunicado asignándonos los recursos para el pago de lo que está ya auditado en este momento con el Ministerio de Finanzas. Auditado y retrasado. ¿Hay un plan de pagos? Hay un plan de pagos. Ese plan, en este momento, de los 100 millones que ya tenemos auditados, vamos a pagar proporcionalmente a la deuda. Es decir, no va a haber instituciones o clínicas que van a recibir primero, otras después, ¿no? Si nos dan el 20% este mes, les pagaremos el 20% a cada uno. Ya. Además de pagar a los dializadoras, que hay una sentencia de la Corte, que eso tenemos que pagar todos. Eso es mandatorio. Perfecto. Eso es mandatorio. Sí, porque además no se puede interrumpir el servicio de diálisis porque se le causa un perjuicio al paciente, evidentemente. Ahora, ese es el plan de pagos. Ahora, el otro tema es el que me refería en cuanto a la externalización, porque también las farmacias y boticas van a poner los medicamentos que tienen en su stock, y si no reciben el flujo de recursos a tiempo, esto corre riesgo. Incluso que creo que en el contrato haya una cláusula de penalización. Sí, lo que hemos hecho es ya incluir en el presupuesto del Ministerio de Salud, tenemos los recursos asignados y reservados para los medicamentos, de tal manera que no vamos a tener que solicitarlos, sino que están ya asignados. Hay un presupuesto de 80 millones de dólares para todas estas estrategias que he mencionado, Gonzalo. Pero en este caso está el presupuesto. ¿Cómo va a funcionar para evitar, digamos, problemas? Que es justamente lo que queremos probar. No es un piloto, sino es una, como los informáticos manejan, es una fase de prueba hasta que entra en producción plena, digamos, ¿no? Claro, a ver si los flujos del sistema dan abasto. Sí, ¿no? Entonces, cuando recibe la receta en la farmacia del hospital, digamos, va a la farmacia del hospital, le entregarán unos medicamentos, como estos que le digo, si es un anticanceroso, claro, un medicamento de alto costo, le entregan ahí. Los demás le dan una receta para cada medicamento, ¿no? Y en la receta le explican en qué farmacias que están al frente, cruzando la calle, puede obtenerlos con un código de barras. El momento que va a la farmacia, con el sistema que ya están en línea con el Ministerio de Salud, con el código de barras, entrega la receta, firma, y la receta automáticamente se cancela. Es decir, ya no puede volver a ser utilizada. Claro, el código de barras impide que haya adulteración. Que yo me vaya con esa receta a las 10 farmacias vecinas y saque 10 veces el medicamento, por decir algo. Solamente puede hacerlo una vez. Una sola vez. Y eso bloquea. Eso bloquea, y inmediatamente al hacer la entrega y la persona con su cédula de identidad recibir el medicamento, él pasa a un planillaje de la empresa. Es decir, si tenemos 1000 farmacias y de esas 500 son Sana Sana, todas las de Sana Sana mensualmente nos entregan
una factura con todas las recetas entregadas y nosotros pagamos un solo pago a la cadena de farmacias. Hay que pagar a tiempo, que es un tema clave para que el sistema funcione, a fin de que no se rompa esta cadena, ¿no? Eso, y como es un sistema informativo, digamos, cada receta automáticamente se va descargando en el Ministerio de Salud y luego se compensa, se revisa con la farmacia, ellos la firman y entregamos. La idea es que a mes caído vamos a cancelar las recetas de las cadenas de farmacia. ¿Cómo evitamos que haya corruptelas, abusos? Por ejemplo, si en una farmacia X, en vez de recetar, voy a poner cualquier ejemplo, 10 pastillas recetan 100, que digamos puede pasar o por error o a veces también por otro tipo de acuerdos. Se sabe cómo funcionamos en el país. Eso hay que ser muy cuidadosos, con lupa hay que mirar el proceso, ¿no? El sistema hemos puesto muchas, es decir, permite a través de la receta electrónica, por ejemplo, si hay un diagnóstico X, ese diagnóstico solo le permite al médico prescribir ciertos medicamentos. Es decir, hay un campo de prescripción acotado, limitado al diagnóstico. Que se va limitando al diagnóstico. No puede recetar cualquier cosa. En una receta escrita, el médico le podía entregar el paracetamol, pero de una vez le entregaba un medicamento caro que no correspondía a su enfermedad. Eso ya está bloqueado de tal manera que el sistema no le permite, e incluso las cantidades, ¿no? Si pone 100 en vez de 10, va a generar una alarma porque nunca la cantidad es tan alta, digamos. Correcto. Lo otro es que vamos a entregar recetas para los pacientes crónicos, recetas mensuales, ¿no? En lugar de darle para 3 meses al paciente diabético o hipertenso, se le entrega, y son cada 3 meses sus consultas, se le entregará 3 recetas para que cada mes, y que van a tener validez en una fecha determinada, para que cada mes retire sus medicamentos. Eso tiene sentido de manejar los flujos de stocks, presumo yo, ¿no? Así es. Claro, que eso no se permite coordinar con las cadenas de farmacias, porque ellos también necesitan mantenernos abastecidos para los demás. Entiendo perfectamente. Bueno, habrá que poner los ojos muy abiertos también en un sistema de auditoría, de vigilancia, de veeduría interna. Para eso hemos invitado, hoy día por ejemplo, hemos invitado al Colegio de Ginecofarmacéuticos del Guayas, a la Federación Médica, que ha estado reclamando su participación para que hagan veeduría. Estamos también solicitando a los ciudadanos, es decir, queremos que sea no solamente transparente, sino que genere confianza, que no haya ningún paso oculto, ¿no? Entonces estamos abiertos a que las organizaciones, especialmente especializadas en el tema, puedan observar, o incluso a la Federación Médica le hemos solicitado que se realice el proceso de veeduría a través del Consejo de Participación Ciudadana, para que puedan hacerlo en varios procesos del Ministerio de Salud de una manera estructurada, ¿no? Estamos dialogando con el ministro de Salud Pública, doctor José Ruales. El tema del COVID, los números, la data de la que disponemos, y el otro gran tema que es estimular a la ciudadanía para que se siga vacunando. Los que no se han vacunado, que lo hagan por primera vez. Los que deban completar la segunda dosis, que también lo hagan. Y los que están en la línea del refuerzo, valdría la pena completar. ¿Cómo ve usted la situación del COVID? Ayer incluso algún reportaje de televisión sacaba alguna data de los valores de incidencia en la población y lo que podría suponer que sigamos en una emergencia permanente y que apelemos a la conciencia ciudadana, a la conciencia colectiva, por supuesto teniendo el número de stock suficiente de vacunas para seguir en este proceso. No bajar los brazos, en definitiva, usar mascarillas donde hay que usar, en fin. Señor ministro. Así es, Gonzalo. Tenemos el stock suficiente de vacunas para cubrir las dosis de refuerzo, ¿no? Y recomendamos a la población. Hoy estamos presentando un estudio que hemos hecho sobre el impacto que tiene la vacunación COVID y los refuerzos sobre la gravedad, sobre la hospitalización en los pacientes. Y observamos que entre el 85 y el 95% se evita
la hospitalización o el uso de UCI, utilizando los refuerzos, ¿no? Claro. Y esto, por eso debemos estar conscientes que además de las medidas que acabas de mencionar, el uso de la mascarilla en lugares cerrados donde no hay distanciamiento, en las personas que tienen fiebre, que tienen algún malestar, porque pueden estar contagiando, y también, lógicamente, en hospitales, en centros de salud, tenemos que mantenernos protegidos, porque en 4 o 5 meses ya la inmunidad de la dosis anterior baja. A ver, en eso quisiera una precisión, señor ministro. Se habló al principio de 6 meses, luego se dijo 4. Incluso estos días en algunos reportajes de la prensa he visto, no, ahora tiene que ser cada 3 meses. Me refiero no solamente para el cuarto refuerzo, sino para los que sobrevengan hasta que la comunidad científica internacional establezca una vacuna anualizada, que esa era un poco la idea, ¿no? Según nos habían explicado. Claro, la información sobre el COVID, como sabemos, se va generando, claro. Vamos aprendiendo, hay nuevos informes. Por eso es que estamos ahora recomendando en promedio a partir de los 4 meses de la última dosis, o a partir de los 3 si hubo un contagio, ¿no? Hemos observado que en el último mes, por ejemplo, ha habido 2 oleadas, ¿no? En las últimas, hace 4 semanas, tuvimos un pico, especialmente en la ciudad de Quito, en Azuay, en Cañar, en Loja, en el Austro, en Ambato. Esto está ya bajando, es decir, de 3.900 casos que tuvimos hace 3 semanas, la semana pasada tuvimos 2.600 en Quito. Es decir, oscila, ¿no es cierto? 1.500. Oscila. Oscila. Se dice que las variantes, incluso desde Omicron en adelante, son más expansivas pero menos letales también, ¿verdad? Claro. Así es, y en cambio en Guayaquil, en Guayas y Manabí especialmente en este momento, un poco en Los Ríos y Santo Domingo, tenemos un incremento que empezó hace 2 semanas y que seguramente esta semana va a tener un pico, ¿no? Hay un aumento de 20 a 30% semanal en la costa, y como ven, el total nacional se ve que hay un aumento, pero en las provincias de la sierra, excepto Carchi, que también tenemos un aumento, vemos que osciló, hubo un incremento, una oleada, y ahora ha bajado ya en 40 a 50%, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esta enfermedad se va a mantener, no va a desaparecer, y que pueden haber nuevas cepas de la variante Omicron que puedan, como están sucediendo ahora, evadir la inmunidad y afectar a la población. Por eso hay que mantenerle la inmunidad con la vacuna. Afortunadamente no tenemos problemas ni de hospitalización grave ni de UCI, y el número de defunciones se mantiene muy bajo, entre 1 y 3 a la semana. ¿Y qué tal si para sostener ese espíritu de la población, la comparecencia ciudadana a los centros vacunatorios, en fin, o a los dispensarios de salud, que es donde debiera administrarse en cada barrio la vacuna, hacemos también, hace el gobierno nacional a través de sus recursos, sus medios, una campaña publicitaria coordinada con la Secretaría de Comunicación a fin de estimular este espíritu de la gente a cuidarse, a protegerse? Ya como una iniciativa propia, pero con un empujoncito de los poderes públicos, ¿qué le parece? Lo estamos haciendo, ¿no? Un poquito más fuerte, ¿no? Debiera ser. Brigadas en las comunidades. Claro, hemos abierto, por ejemplo, esta semana varios centros adicionales con el Colegio Benalcázar, con la alcaldía. En Quito, y yo agradezco a los ciudadanos quiteños, a todos los quiteños, están acudiendo en muy buena cantidad durante las últimas 2 semanas. Ha habido un despertar de conciencia del problema, ¿no? No pasa lo mismo en este momento en la costa, por ejemplo, donde la demanda todavía se mantiene baja. Es como que cuando se ve el riesgo, entonces nos preocupamos, no antes, ¿no? Bueno, pero yo decía, esto apoyado por la Secretaría de Comunicación para decirle a la gente, oiga, el COVID todavía existe, está entre nosotros y acompañemos. Porque es cierto, ustedes han instalado vacunatorios, todo, pero hay que divulgar un poquito más, me parece. Estoy en mi opinión. Tal vez. Muy bien, vamos a tomar en cuenta, y siempre es muy, muy útil que quienes generan opinión pública
las radios como la Radio Quito, que tiene esa audiencia, también nos ayuda a recalcar siempre esa necesidad. Lo hacemos permanentemente, le agradecemos además por su comparecencia, señor ministro, le deseamos éxitos en sus nuevas funciones, porque usted estaba como viceministro de Salud, y nada, manténganos informados, que es importante, porque el canal de diálogo con la ciudadanía debe ser directo, así es que le agradecemos. Muchísimas gracias y siempre dispuesto cuando sea necesario. Igual, muchas gracias al señor ministro de Salud Pública, el doctor José Ruales, que ha estado con nosotros. Venimos.